La ofrenda de libación es el título. Ofrenda de libación forma parte de las ofrendas que se daban en las fiestas, en los ritos, en el culto, la adoración a Dios. Se entregaba una ofrenda muy especial, es la ofrenda de libación. Quizás hoy nosotros, tenemos única y exclusivamente, nuestras primicias, diezmos y la ofrenda, que comprende todo. Pero me gusta la historia de Israel, de Dios con su pueblo. Era muy detallista el Señor. De hecho, pedía exclusivamente un perfume de forma muy detallada, meticulosa, que le prepararan un tipo de ungüento especial, un aceite especial. Y también había una ofrenda que era especial, una ofrenda que hacía más especial la ofrenda. Escucha, una ofrenda sobre la ofrenda. Una ofrenda sobre la ofrenda, y era la ofrenda de libación. Hoy nos vamos a familiarizar un poquito más con este concepto y lo vamos a entender, y voy a ponerte en contexto la ofrenda de libación. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos 15 al 19. Pues esto es un poquito en las crónicas, que habla acerca de los reyes, Saúl, David, y también lo encontramos en el libro de Segunda de Samuel. Este mismo capítulo que está detallando pues también las crónicas de esos 30 valientes que siguieron a David, que eran fieles, y los fue conociendo en esa cueva, la cueva de Adulam, donde llegaba lo peorcico, donde ya personas que no tenían remedio o en la sociedad estaban completamente aisladas. Y llegaron y se conocieron en este momento de prueba. Fue una fortaleza, fue un lugar para David de refugio, mientras que era fugitivo por el rey Saúl. Entonces vamos a ver este pasaje que nos va a acompañar toda la historia. Voy a ir leyendo porque no me quiero dejar el final. Entonces quizás puntos vaya muy rápido, a no ser que el Espíritu Santo me ponga la intencionalidad de pararme y poner ejemplos. Pero voy a intentar leer todo para así no dejar nada y ir al grano. Primera de Crónicas 11, 15. Ahora te estás acordando cómo no te trajiste el abanico, ¿no? O algo. Aquí la hermana tiene un electrónico, un ventilador. Madre mía, venga, vamos a darle esta ofrenda al Señor de libación. Y 3 de los 30, digan conmigo el 10%, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Belén era la ciudad que vio nacer a David, era su ciudad natal. Y ahora la tenía que estar viendo tomada por los filisteos. Había cambiado el tiempo y los filisteos tenían algunas ciudades, entre ellas Belén. Y él fue conquistando poco a poco Jebús y otros lugares, y fue tomando lo que le pertenecía. Y en este caso todavía no habían llegado a esta guarnición de filisteos que tenía Belén, y era su propia ciudad. Así que eso todavía tenía ese valor añadido. Está mi ciudad tomada por los filisteos. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Ya todos conocemos, ¿verdad? Un poquito la historia. ¿Quién me diera? Deseaba, anhelaba el agua del pozo de Belén que estaba a la puerta. Y aquellos 3 de 30, aquellos 3 rompieron por el campamento, irrumpieron, cruzaron en medio de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Y todos sabemos lo que hizo David, ¿verdad? Y creo que de forma racional, humana, no lo podemos incluso llegar a entender. Para mí, que se la hubiera bebido sería un signo de apreciación, pero lo que hizo fue, ¿qué hizo? Derramarla. Casi que pareciera un insulto si no conocemos lo que representa el derramar, si no somos personas que conocemos un poco la historia, la cultura, en torno al altar, al sacerdocio. Entonces no podríamos interpretar bien este acto de David. Mas él no la quiso beber.
sino que la derramó para Jehová. Y dijo: guárdeme, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. No sé en qué momento, pero para David el agua representó la sangre de esos 3 valientes. ¿He de beber yo la sangre de estos hombres? Que yo sepa, era hasta ahora agua, y de repente aquí también hay un milagro de transformación, y es como él apreciaba el agua, como si fuera sangre de esos 3 valientes. La ofrenda, ese acto, estaba representando el corazón de esos 3 valientes. Delató el corazón de esos 3 valientes. Ayer nuestro pastor Juan Carlos envió un vídeo, ¿verdad? Hablando acerca del pastor Radamés, que estaba en América Dora, como una revelación poderosa, cómo el altar santifica la ofrenda, y cómo en estos días, ¿cuál es el altar? ¿Dónde está el altar? En el corazón. Y de acuerdo a tu corazón, con qué motivación, cómo estés dando tu ofrenda, tu sacrificio, tu amor, los actos, esos frutos de fe, esos actos que representan ese amor, cómo materializas tú el amor, eso se convierte en una ofrenda, y la ofrenda tiene sentido si el corazón es puro. Porque Caín entregó una ofrenda, pero dice que miró primero el corazón de Abel y después recibió la ofrenda. Miró el corazón de Caín, y a lo mejor era más cuantitativa o más representando algo más grueso lo que podía representar Caín, pero sin embargo el corazón de Caín estaba mal. El altar santifica la ofrenda. Y aquí, cuando ellos traen este acto de obediencia, de amor, de lealtad por el rey, ese agua ahora, esa ofrenda de agua estaba representando el corazón de ellos. Y se convirtió, o la apreció David, como la sangre. Y creo que la Biblia no da puntadas sin hilo cuando nos da detalles, nos da nombres. Cuando evita hablar en nombres, no hay que buscar más allá de lo que está escrito, también dice la Biblia. Pero cuando hay algo escrito, me gusta simplemente curiosear y ver qué hay detrás de los nombres. Estos 3 fueron Jashobeam, que significa deleite y placer. Eleazar, Eleazar, Dios es ayuda, pero significa en este caso ayuda, aliado, auxiliar, al lado de. Y el tercero, Shama, que cada uno de ellos pues defendieron una era de lentejas. El primero, Jashobeam, dice: de una él solo acabó con 800 soldados. Eleazar tomó y blandió la espada y la tomó, y estuvo defendiendo su posición, y quedó su mano atrapada, adherida, se hizo una con la espada. Todo tiene detrás una representación de verdaderos valientes, y que podríamos nosotros aprender de esas cualidades. Deleite, placer, ayuda, ser aliado, auxiliar, poder auxiliar a alguien. Shama es asombrar y maravillar. Lo que estos 3 hicieron representa el deleite de un rey. Creo que podríamos decir que estos significados de los nombres convergen en una sola persona. Pueden estar en ti si tienes esa misma aptitud de honrar a Dios. Que seas alguien que deleite a Dios con los actos que haces de fe, de obediencia, de amor. Que seas alguien que le dé placer a Dios. Que seas una ayuda, que seas un instrumento, un aliado con Dios. Que seas como Shama, que tenga la capacidad de asombrar y decir: pero ¿en qué momento me habéis oído? ¿En qué momento era algo que tenía yo en mi corazón, poder llegar a beber ese agua, que la estaba viendo con tanta nostalgia, porque me recuerda a mis tiempos de infancia, donde jugaba ahí fuera a la ciudad, y en cuanto teníamos sed íbamos y nos bañábamos en ese agua y bebíamos de ella? ¿En qué momento Shama tenía la capacidad de asombrar al rey porque amaba al rey? Tuvo la capacidad de sorprender y de maravillar al rey. Yo quiero así tener esta misma aptitud, estas mismas cualidades de honrar y satisfacer el deseo de Dios. Amén. Creo que Dios también tiene
grandes deseos. Por ejemplo, que la tierra, toda la tierra, pueda conocer al Señor como el Salvador. Amén. Ese es el deseo y tenemos que complacer ese deseo y tenemos que dejarnos la vida porque el Señor vea almas convertidas. ¿No te parece? Creo que el Señor también tiene deseos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nos comisionó a todos para que pudiéramos llevar el nombre que es sobre todo nombre y a través de Él todos se conviertan a Cristo. Toda la tierra merece ser que pueda escuchar y predicar el mensaje y convertirse al Señor como nosotros tenemos ese mismo privilegio. ¿No creen? Y creo que le sacamos una sonrisa de oreja a oreja al Señor cuando ve almas convertirse, porque dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta y regocijo en los cielos. Creo que cuando llegó el agua a las manos de David, ese hombre se gozó, se maravilló. Su corazón se consternó de decir, ¡wow! Estos tres, ¡qué especiales son! ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué arriesgaron sus vidas? ¿Merecía tanto la pena arriesgar las vidas por un poquito de agua? ¿No era mejor acabar todos juntos, conquistar la ciudad? ¿Era necesario en esa noche incursionar ahí, llegar entre los filisteos y sacar el agua? Número uno, porque amaban tanto a su rey que había esa prontitud, esa prioridad de honrarle. Dijo Moody, la fe hace que todo sea posible, el amor hace que todo sea fácil. El amor no mide el costo. El amor no se para a pensar en, antes de hacerlo, el sacrificio que va a llevar, los problemas que va a suponer. No hicieron un consenso a decir, realmente no va a merecer tanto la pena. Posiblemente nos pierda a alguno de nosotros o a los tres. Sino que había tanto amor por el rey que entonces ellos dijeron, el deseo de tu corazón lo vamos a ejecutar inmediatamente. Número uno, amaban al rey. Dos, ¿acaso necesitaron una orden? Si solo se tratara de una orden, vendría a ser simplemente como un acto de obediencia. Pero fue aquello que no se pide, que está en el deseo del corazón. Y muchos cristianos necesitan una instrucción, una ley que concrete algo para llevarlo a cabo. Somos como cristianos de manual. Y está bien, ¿qué dice mi Señor a su Señor? Está bien, Señor, ¿qué dice? He aquí la esclava, el esclavo del Señor soy, hágase en mí conforme a tu voluntad. ¿Qué quieres? ¿Qué mandamiento nos das para llevar a cabo? Pero aparte de los mandamientos, también hay una serie de deseos en el corazón de Dios que directamente implícitos están en descubrirlos a través de la relación con el Señor. Y ahí te vas a dar cuenta qué hay en el corazón. Sería algo así como, yo lo comparo mucho con la relación que puedes llegar a tener con tu esposa o con tu ser querido o con tu esposo. Cuando más agradas, no significa el valor que podía tener monetariamente un regalo, pero cuando diste en el clavo en aquello que realmente necesitaba, aquello que directamente no te lo había declarado o dicho, pero puedes satisfacer un corazón revelando, sin que te lo dijera o te lo mandara, aquello que anhelaba tanto. Y es ahí, creo que el momento donde más complacemos el corazón de Dios, cuando hacemos algo que no nos ha pedido, que no nos ha demandado. Porque el hacerlo, entonces, bueno, mérito, el que le obedezcamos, que ya no seamos rebeldes. Pero a veces hemos basado el cristianismo en llegar comparándonos con la vieja naturaleza, cómo vivíamos de forma desordenada y a nuestro antojo. Y cuando venimos al Señor, entonces tomamos la palabra y empezamos a ver entre ellos los mandamientos. Y es ahí donde empezamos a llevar a cabo las instrucciones. Amén, sí, pero hay algo más. Hay un deseo en el corazón de Dios que solamente los que se relacionan con Él íntimamente van a llegar a descubrir aquello que no nos ha mandado, pero tanto le satisface. Es como si hubiera dicho, ¿en qué momento lo habéis descubierto? Si lo hubiera mandado, ¿qué recompensa tendría?
pero habéis satisfecho mi corazón en aquello que tanto anhelaba y no he tenido ni siquiera que pedirlo. Está de más que nos diga que tienes que guardar tu corazón por sobre todas las cosas porque de él mana la vida. Sin embargo, nos lo ha pedido. Está de más, no tienes que esperar. A veces me hacen preguntas jóvenes muy directas: música sí o no, secular sí o no. Y digo, creo que no hay una ley establecida perfecta. Creo que lo que tienes que hacer es relacionarte con Dios y descubrir ese Dios tierno, ese Dios en el que puedes tener una relación tal que tú mismo descubras si le agrada o no. Y en tu caminar sientas si estás apagando al Espíritu Santo cuando escuchamos cierta música. Lo más fácil es que nos den un mandamiento y entonces que seamos como una manada, ¿no? que va bajo una instrucción. En Bolivia me costó un poquito, te voy a ser sincero, el pastorado, porque me decían algunos líderes y gente muy querida del equipo, me decían: pastor, aquí nosotros obedecemos, Walter, ¿sí o no? Obedecemos instrucciones y nos tienes que dar las instrucciones claras, no la dejes caer en cierta ambigüedad ahí, que nosotros captemos lo que tú quieres. Y yo decía, no, yo creo que no, ese no llega a ser el corazón de Dios. Tenéis que conocer lo que quiere el Señor de nosotros. Instrucciones no somos tanto como un ejército que recibe instrucciones y las lleva a cabo. Somos un organismo vivo. Crecemos y entendemos a Dios de forma orgánica, paso a paso, conociéndole. Conozcan mi corazón y sabrán la instrucción que hay detrás. Jesús vino a establecer leyes, a mostrarnos que la ley la cumpliría, pero vino a demostrarnos el corazón que había detrás de la ley, de la instrucción, de un mandamiento. Habéis conocido, dice la ley, que no adulterarás. Mas yo digo algo más, te voy a revelar lo que hay detrás de esa ley. Podéis quedaros solamente en no adulterar, no robar, no tomar el nombre del Señor en vano. Y ser cristianos simplemente de manual, que os habéis quedado como ahí en la base, en la línea, en lo correcto. Cristianos políticamente correctos. Pero yo os voy a mostrar el corazón de lo que hay detrás. Aun si tú llegaras a codiciar aquello que no tienes, a la mujer de tu prójimo, tratar de pensar que podrías tener eso simplemente si nadie te ve y te puedes apropiar de ello, ahí ya estás transgrediendo la ley. Dime tú cómo puedes llegar a no ser que conozcas el corazón del Padre. Ahí estaba desvelando un poquito. Yo voy más allá de una ley escrita en párrafos, en mandamientos. Puedes hacer todo el esfuerzo, pero lo que quiero es que vayas más allá y conozcas lo que hay detrás del corazón. Conoce a tu Dios y sabrás la forma perfecta en la cual vas a agradarle. Señor, ¿qué piensas acerca de esto? Del trato con los demás, lo que he hecho en esto. Es un discipulado la vida con Cristo. De preguntarle y Él nos conteste y nos pueda revelar lo que hay en su corazón. No veo a un rey tirano, David, que dijera: quiero agua, ¿verdad? Con exquisiteces o con todo tipo de, caprichos y pedir cualquier cosa. Y que ahí sus súbditos fueran. Ese no es nuestro Dios. Dios tiene, como el corazón de David, un anhelo y no te lo va a escribir como un mandato, ni te va a decir: ve y vuelve y haz lo que te pido. No os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos. Y el amigo conoce tan íntimamente que lleva a cabo las cosas que más le gusta al Padre, que no vienen a ser mandamientos. Amén. Número 3, muy sencillo. ¿Cómo se conoce el deseo del corazón del rey? ¿Cómo se conoce el deseo del corazón del rey? De aquello que se manda o se pide, aquello que es como un suspiro. He estudiado un poquito y he tratado de mirar, porque era como: ¿cuánto anhelaría? ¿Cómo me gustaría? No acusa a los 27 que no llegaron a no llevar a cabo esa petición. Podrían haber bajado los 30, haber acabado con los filisteos y ya de paso no traerse un poco de agua, llevar todo el agua. Pero es que lo susurró, lo dijo tan internamente que solamente los que podían estar muy cerca podían llegar a escuchar. Quizás por eso no fueron todos, porque todos los 30 eran súper valientes, más valientes que todos nosotros juntos. Nada les amedrentaba, nada les
sacudía. Son esos detalles que si estás cerca y atento vas a saber qué es lo que le gusta al Señor. El que está sumamente cerca llega a escuchar el corazón. Había una entrevista, escuché el testimonio de un técnico de sonido que estaba entrevistando el periodista a una eminencia y el técnico de sonido, cuando terminó, hicieron una especie de making of y tal, dice el corazón, el micrófono quedó tan pegadito por aquí, por el corazón, y se arrugó y se metió un poquito hacia adentro, entre la camiseta, que dice el técnico, dice, estabas tan nervioso que pude llegar a escuchar tu corazón. No, ¿en serio? El micrófono llegó a captar, dice, amplifiqué un poquito, me puse los cascos y podía llegar a escuchar tu corazón. ¿En serio? Pero las demás personas no se percataron de eso, pero el técnico estaba ahí y estaba tan pegado el micro al corazón que llegó a escuchar los latidos. Que estés tan pegado al corazón del Señor, que estés tan postrado como ese discípulo amado, que puedas llegar a escuchar el latido por lo que el Señor se desvive. Cuando veas personas que no tienen a Dios en su corazón, los más desfavorecidos, la tristeza que hay también en el corazón del Señor. No solamente alegría, la tristeza por ver la injusticia del hombre en este mundo tan perverso y tan deteriorado. Y que nosotros estemos cerca y podamos decir, oh, el Señor dice que vayamos y abramos un pozo en África. He escuchado el corazón del Padre. Mientras que nosotros podemos estar aquí escuchando mucho bullicio, mucho ruido, hay algunos que pueden llegar a escuchar un poco al Padre y vas a escuchar cosas inefables, cosas preciosas que están en Él, que solamente las susurra a unos poquitos. Dicho sea de paso, creo que es Mateo 10, se lo decía a un joven, dice, lo que os digo en la oscuridad, publicarlo desde las azoteas. Dios no está desde las azoteas hablándole a todo el mundo, tiene íntimos, tiene amigos, tiene personas sensibles que se meten en la oscuridad, en el silencio de la noche, preguntándole al Señor, ¿qué arde en tu corazón para que yo también me desviva por ello? Y eso ve y públicalo desde las azoteas, como esto. Puede ser porque antiguamente las casas tenían su parte interna y después todas tenían un techado abierto por las noches de calor. Ve y publica desde las azoteas. Y desde aquí, desde esta azotea, yo te digo lo que escucho en el corazón del Padre. Honra al Señor como un gran rey porque tiene grandes deseos. Y que toda tu vida, todo tu sentido de propósito se base en llevar a cabo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Ayer me llamó el pastor Juan Carlos y me dijo, sube un momento a casa, que te voy a mostrar algo. Y entonces, dice, él escribía un diario y me llevó a 2002, hace 22 años, y dice, mira nuestras crónicas. Y entonces me mostró ahí, aquí estábamos orando por en ese tiempo eran maratones, después pasaron a colaboratones, y después escuchamos mejor lo que el Señor quería. Quiero que me hagan fiesta, es algo muy espiritual. Y entonces dice que, me leía, dice, mira qué bonito, estaba por nacer Enoc, ahí creo que nació un 6 de febrero de 2002. En ese mismo momento estábamos en la fiesta que estaba costando mucho, era como un parto. Y ahí escribía en el diario en aquel entonces el pastor Juan Carlos como le profetizaba o le hablaba una palabra de consuelo, que así como costaran esos maratones, habrían maratones que costarían mucho como este. Porque estamos en un tiempo muy especial y también muy diversificados con diferentes proyectos y demás. Pero aquellos que pudierais llegar a vivir maratones que costaran, acordaos que será como un parto, porque Radio y Televisión Vida es como un útero fértil que da a luz nuevas vidas constantemente, mensualmente. Si esta fiesta, si este colaboratón ha costado mucho, de vez en cuando nos viene bien para poder llevar en nuestras carnes la obra que os mostraré cuánto debéis padecer por amor a mi nombre, por llevar el nombre de Cristo. No es una emisora cualquiera, es una emisora muy espiritual donde no todo el mundo puede llegar a entenderlo. Así que esto va a ser un parto y creo que después, aunque haya costado y cueste mucho y estemos ahí gritando diciendo ¿qué hacemos estos próximos 4 meses? Será como un parto y va a venir muchos hijos de acuerdo a este fruto de obediencia que le vamos a dar al Señor y de padecimiento. Amén. Y entonces, eso era un paréntesis. Lo que sucede ahí es que pues habían como 3 cosas ahí fraguándose, ahí calentándose en el horno. El maratón, de repente pasan unos días, ya nace Enoc en esos días de maratón. Y dice, y fuimos a casa de Fernando y Ana y estaban ahí Benjamín y Tamara.
Y cuando vimos que tenían una relación demasiado apegada, entonces empezamos a preguntarles y demás, y nos dimos cuenta que había surgido algo más allá de la amistad. ¿No es así, Tamara? ¿Puedes corroborarlo? Y dice, y nos dimos cuenta y empezamos a encaminarlo para poder hacer todas las cosas en orden, hacerlas bien, hacerlas como para agradar a Dios. Y dice que cuando terminó con nosotros de tener esa charla, entonces se fue al pastor Fernando y le dijo, ¿te has dado cuenta que está surgiendo una amistad especial, una especie de noviazgo con Benjamín y Tamara? Y ellos parece que Dios tiene algo con, y le hemos hablado y ellos sienten algo el uno para el otro. Y dice el pastor Fernando, yo ya lo veía. Dice, pero mi mayor preocupación no es esa, es que ellos puedan llegar a hacer la voluntad de Dios, el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que puedas ponerte y escuchar el corazón del Padre. Gracias a Dios que tenemos padres como el pastor Fernando, el pastor Juan Carlos, gente que nos encamina y que nos muestra el sentido tan fuerte que es hoy día no errar en el blanco y llevar a cabo el propósito y afinar bien, porque la vida es una y no está para que juguemos con ella. Hay que tomársela bien en serio, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres andar sabiamente? ¿Quieres hacer las cosas bien? Ten temor de Dios, de que te ha dado una vida y es solamente una y la tienes que aprovechar, y consúltale a Dios cuál es el propósito, para qué estoy yo aquí. Quiero conocer qué late en tu corazón, quiero estar más cerca. Y si no le escuchas, muchas personas me dicen, es que yo no lo llego a escuchar. Te tienes que meter más profundo, tienes que apagar y silenciar tu cámara secreta. Mateo 6:6, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y no hay justo que mendigue pan y su simiente. No hay quien haya ido a consultarle en serio a Dios y Dios no le haya revelado algo. Dios habla y contesta y te va a mostrar el propósito que tienes. ¿Y sabes cuál es la crisis mayor que estamos sufriendo en nuestra juventud hoy? Que vagan como en un desierto, no saben qué hacer. ¿Sabes por qué hay tanta violencia? Tantos menas y tantas personas jóvenes que están por las calles. Hay tanta delincuencia, asesinatos. Porque están en las calles sin propósito, sin saber dónde ir, perdiendo el tiempo. Consulta a tu Dios, tienes al Señor, háblale y pregúntale cómo late su corazón, qué le apasiona, y vas a empezar a moverte en una vida que realmente de verdad merece la pena. Porque si late en el corazón de Dios, en tu corazón va a explotar de amor y de pasión por la obra que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús. ¿Qué representaba el agua de Belén? No era un pedido caprichoso de un rey, no era una exquisitez, una excentricidad como muchos reyes pueden tener, no era un mero antojo. David había nacido y crecido en esa ciudad, por lo que ese agua significaba algo un sentido de emoción, una nostalgia por aquello con lo que creció, aquello que había en su corazón desde que era pequeñito. Era un símbolo de su hogar y de tiempos más simples y seguros, antes de convertirse en un fugitivo y después en un rey. Era algo que le recordaba tiempos de seguridad, tiempos seguros, tiempos de bienestar. Quiero representarlo así. El agua de Belén, ese pedido, nos muestra nuestro primer amor, llevar a cabo ese pedido. Qué nostalgia me da mis primeros años, aquello que era tan tierno para mí, tanta seguridad, ese ambiente tan hogareño. Quiero que me saques ese agua que está en ese pozo. Quiero que vuelvas a los primeros rudimentos. Quiero que vuelvas a mi primer deseo, a esas noches, a esos ayunos que llevabas a cabo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Volver a ese primer amor, aquello que aún el Señor, si pudiera tener esos sentimientos, le crearía nostalgia. Te echo de menos. A la iglesia de Éfeso le dijo, entre tantas obras y todo lo que haces, has dejado el primer amor. Vuelve al primer amor. Esos 3 valientes se metieron entre los filisteos para traer algo que tanto añoraba. ¿Sabes qué es lo que más añora el Espíritu Santo de nosotros? Cuando estuvimos más cerca de Él. Ese agua representa esa primera etapa. Representa nuestro lugar donde nacimos, nuestra ciudad natal. Ese agua representa lo bello que eras, las cosas que te atrevías a hacer por amor a tu Dios, que no te importaba trasnochar, que no te importaba despertarte a las 4 de la mañana e irte al salón y orar a Dios.
No te importaba si se te escapaba el autobús, volver a andar y seguir andando y llegar hasta la iglesia. Que no te importaba dormir solamente 2 horas y hacerlo al Señor. Porque el mismo David dijo, no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Te he comentado que el amor no mide el costo, el sacrificio. Llega un punto donde empezamos a crecer, olvidamos de dónde salimos, de dónde partimos, nuestra casa, nuestro hogar. Y se nos olvida todos esos detalles, y entonces todo lo medimos y nos volvemos cristianos, queridos, que creo que Dios, si pudiera decirnos, nos detestaría. Inflexibles, no damos nuestro brazo a torcer, nos parece todo mal. Llega un punto donde si no tenemos comodidad o facilidad, no podemos soportar el calor, por ejemplo aquí, ¿no? Aire acondicionado, Señor, no aguanto más. Bueno, voy a abreviar porque la verdad es que no se puede aguantar, ¿verdad? De simple agua a una ofrenda, termino ya. De simple agua a una ofrenda como de sangre. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? El agua del pozo de Belén, debido al sacrificio tan elevado, se convirtió en algo más que agua. Representaba la vida de aquellos que la trajeron. Lo que para ti no es importante, no esperes que para Dios sea importante. De repente vino a ser algo más que agua de Belén. Vino a ser la sangre porque estaba ahí, impregnada el sacrificio y el riesgo que llevaron a cabo esos 3 valientes. La forma en la que tú te tomes el evangelio, hagas las cosas, está representando lo que hay en tu corazón. Y así, la cantidad que puedas traer en lo monetario, en el sacrificio, en el servicio, en el amor que muestres, si detrás no hay un corazón puro que esté implicado en el asunto, entonces Dios no va a poder valorarlo. Si tú valoras, sacrificas tu forma de vida, tu forma de buscar a Dios, es que la vida tal como se ha vuelto de agobiante, estrés, una agenda saturada, nuestro estilo de vida no deja margen. No podemos buscar de forma cómoda al Señor. Si no pasas y cruzas y llegas a pensar y relacionar el sacrificio con seguir a Cristo, alguno que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Buscar al Señor nunca te va a venir derecho, perfecto. Buscar al Señor siempre va a tener un costo y va a suponer un gran sacrificio. Cuando Dios ve la implicación de tu corazón, entonces recibe esa ofrenda de sacrificio, esa ofrenda de buscarle, de ayunar, de orar al Señor. No le buscamos porque no hay tiempo, es verdad, pero ahí es donde va a estar el valor, en el costo tan importante que te va a costar, que te va a llevar el buscar a Dios. Entonces, de repente, aquello que hacemos para el Señor le agrada tanto, aquello que cuesta tanto que incluso te puede llegar hasta... Yo este fin de semana decía, no me cabe nada más en la agenda. Y recordé, Señor, pero esto sube a ti como una ofrenda. Esto sube a ti, Señor, como... Y entonces cambié el chip. Ayer tuvimos una serie de cosas que pudimos dormir 2 horas, de 4 a 6 de la mañana. Llegamos a las 4 de jóvenes, a las 6 de la mañana a la oración. Y no me quiero poner yo aquí pero en un momento te puedes ofuscar, te puedes poner mal y decir, ¿pero esto qué ha pasado? ¿En qué momento? Teníamos ahí también el honrar a la abuelita de Alba que marchaba con el Señor. Y ya la fiesta, todo. El pastor Ernesto malito, el pastor Juan Carlos estaba, Señor, ¿cómo lo llevamos a cabo? Y puedes entrar en un modo de cristiano saborío, cristiano amargado, o decir, no esperes que todo te encaje a la perfección. Ese sacrificio es una ofrenda al Señor que Él valora tanto que Dios va a tener una recompensa poderosa. Amén. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Lo dejo para otro momento. Quizás este jueves te hablo acerca de la ofrenda de libación, lo que representó y lo que pasó aquí a partir. Y se pone de verdad muy interesante el mensaje. A raíz de que Él derrama esa sangre, ese agua, era agua, cuando Él la derramó, ocurre algo maravilloso con Belén,
con ese agua y con esos 3 valientes y con la vida de David, y te lo contaré este jueves, ¿vale? Te dejo libre al coche que haya aire acondicionado, pero vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias Espíritu Santo por tu palabra, Señor. La dejo aquí a medio, Dios, pero con esta tranquilidad y de saber que este jueves podemos en un mejor momento traer algo, una perla que tú nos vas a hablar, Señor. Pero ahora lo que hemos compartido, como esos 3 valientes, tener los detalles para ti, Dios mío, que seamos un pueblo, Señor, que no envejezca, que volvamos, Señor, a nuestro origen y anhelemos agradar tu corazón, Señor. Hacer esas cosas que antes no nos costaban nada porque estábamos henchidos, enamorados de ti. Ayúdanos, Señor, no a llevar un cristianismo light de manual. Ayúdanos a conocer qué hay detrás del mandamiento de la ley, tu corazón, por qué susurra tu corazón, por qué late tu corazón. Por favor, Señor, en estos días, Padre, hemos hecho un gran sacrificio en la heredad, hemos hecho un gran sacrificio, Dios mío, en Radio y Televisión Vida. Esto para ti vale mucho, Señor, porque no hemos dado de lo que nos sobraba. Nos hemos metido en medio de filisteos, nos hemos metido en medio de nuestros problemas, dificultades económicas, Señor, de nuestra estrechez, Dios mío, y hemos sacado agua de donde era imposible y la traemos delante de ti como una ofrenda, Padre. Si esto había en tu corazón, agradarte con esta obediencia, con estas conquistas, mira el corazón de tu pueblo, Señor. Toma tú. Valoramos mucho, yo valoro desde aquí, Señor. Y doy gracias por este pueblo que se ha tomado en serio las batallas y se están escribiendo a día de hoy las crónicas. Señor, tú también, y esa es nuestra esperanza y ese es mi ánimo, que el Señor ha visto el agrado, el Señor ha sido honrado, el Señor ha visto nuestro esfuerzo, el Señor ha visto lo que hemos llegado a hacer. Recibe tú toda esta ofrenda, Señor, tú la valoras, Padre. Y haz como tú quieras, la derramamos, no nos bebemos, no vivimos para nosotros mismos, derramamos todo para ti, oh Jehová. Lo hemos hecho para ti, no para el hombre, no para otro rey, sino tú, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Sé tú muy bendecido, Dios mío, honrado y loado. Y ahora que tengamos una semana de victoria total, donde sigamos recibiendo buenas noticias, Señor, Padre, y que se pueda arreglar pronto este aire acondicionado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.